Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda el nutriólogo Ledesma y ahora tenemos aquí a Itzel que nos va a compartir un excelente tema que hablaremos de síndrome PICS en la UCI. Entonces, le dejo los micrófonos a Itzel para que nos vaya explicando, sobre todo, ¿qué es, Itzel, el tema del síndrome PICS que está tomando mucha relevancia en la parte clínica, nutricia, principalmente pacientes hospitalizados? Entonces, tú nos vas a dar todos los detalles y la importancia de este síndrome. Adelante. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado. Aquí vamos a estar platicando un poquito de este interesante tema, muy complejo también. Quiero comentarles que relativamente nuevo es un tema que apenas se describió y se validó, mejor dicho, su fisiopatología en el 2010. Entonces, pues tiene relativamente poco tiempo. Bueno, les comento, el síndrome PICS, por sus siglas en inglés, significa síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. Entonces, pues bueno, ahí vamos ya identificando estas palabritas que tienen mucho que ver con el paciente crítico y con ciertos estados que se desarrollan en la unidad de cuidados intensivos. Pero, como usted comentaba, licenciado, hay que poner un poquito en contexto de qué va este síndrome y por qué surge. Para esto, entonces, les comento un poquito de cómo era antes la unidad de cuidados intensivos. Anteriormente, los pacientes críticos o con alguna condición crítica, alguna situación, por ejemplo, una sepsis, una cirugía con alguna complicación, un trauma, un paciente politraumatizado en este caso, llegaba a la UCI. Y los pacientes con COVID y los pacientes COVID, ¿no? COVID, en ese entonces, cuando no existía el COVID todavía, había otras condiciones y siguen existiendo que ponían en este estado crítico a un paciente. Entonces llegaban a la UCI y evolucionaban a falla multiorgánica y fácilmente fallecían estos pacientes, es decir, no había un pronóstico muy amplio en cuanto a su supervivencia. Sin embargo, en los últimos 50 años, la medicina ha evolucionado mucho y han encontrado como estas pautas de tratamiento en las que le permiten actualmente a que el paciente que ingresa en la UCI ya no fallezca tan rápido como en años anteriores, sino que sobrevive, tiene una mejor calidad, en este caso esperanza de vida, pero en cierto modo sobrevive, pero a cierto costo. Es decir, el paciente persiste en la UCI, pero con algunas complicaciones que tienen que ver como baja calidad de vida. En este caso, el paciente tiene algunas como implicaciones de sus funciones vitales, es muy dependiente, sobre todo a la ventilación. Entonces, sí, el paciente sobrevive, pero tiene un costo muy elevado a nivel de su calidad de vida. Y justamente lo que sucede aquí es que el paciente crónico se convierte a un paciente crítico crónico, es decir, desarrolla una enfermedad crítica crónica. CCI por sus siglas en inglés, porque la vamos a estar utilizando mucho a lo largo de la charla. Cuando el paciente llega a esta situación, podríamos decir que es aquel paciente que perdura en la UCI más de 14 días en esta condición y que empieza sobre todo se ha visto de acuerdo a ciertos estudios que mayormente en los pacientes que tienen sepsis complicada, un choque séptico, algún paciente con una cirugía también que desarrolló sepsis posteriormente, en esas condiciones es donde más se ha visto que el paciente crítico evoluciona a un paciente crítico crónico. Entonces, esta es la antesala para que se produzca PICS. Pero aquí viene un factor muy importante en el que nosotros como nutriólogos tenemos mucha implicación, sobre todo en un factor preventivo y de actuar de forma temprana. Cuando un paciente llega a convertirse o a tener una enfermedad crítica crónica,
hay dos vías en las que el paciente puede llegar. La primera vía es que en estas condiciones su sistema empiece a generar una homeostasis en la que ya su sistema inmunológico se atenúe y evolucione de mejor manera. Pero aquí es donde radica varios factores que tiene que tener el paciente inicialmente. Uno de ellos es su estado nutricional. Se ha visto que los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos con un estado nutricional óptimo no evolucionan a condiciones como tan perjudiciales como lo es PICS, sino pueden como librar esta parte y salir en una condición de homeostasia en este caso. Sobre todo esta parte del estado nutricional inicial, es decir, si el paciente es un paciente crítico obeso en este caso o desnutrido, pues tiene más probabilidades de evolucionar a una condición, en este caso, que no tiene tanta supervivencia. Pero en cambio se ha visto que en un paciente con mejor estado nutricional hay mejor pronóstico. Bueno, la primera vía entonces es que haya un equilibrio, una homeostasis y se libre de esta parte de PICS. Sin embargo, aquellos pacientes que en este caso no tienen esa capacidad de generar una homeostasia, empiezan a tener este proceso inflamatorio del cual les comento. El sistema inmunológico se activa muchísimo y empieza a haber una inflamación crónica persistente. Empieza a haber también un catabolismo especialmente de masa magra, de masa muscular, y como algunos detalles o como complicaciones colaterales, empieza a haber como una mala cicatrización, algunas úlceras por presión. Es un círculo vicioso al final. Entre el sistema inmunológico y la inflamación empieza a haber este ciclo vicioso en este caso, y es aquí donde estos pacientes naturalmente evolucionan a PICS. Y de aquí quiero comentarles que hay ciertos biomarcadores para poder detectarlos. En este caso, como bien comentaba en un inicio, le faltan muchos estudios por conocer en relación a ello, pero ya existe alguna información muy precisa que nos puede servir de este lado. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esta parte? Bien, entonces para resumir esta parte de qué es el síndrome PICS, pues es un conjunto de situaciones inflamatorias, persistentes, que hace que deprime el sistema inmune y que provoca catabolismo. O sea, todo eso es el PICS, por decirlo de una manera, y se da dentro de la UCI, la unidad de terapias intensivas. Sí, y especialmente en aquellos pacientes críticos crónicos, es la antesala, aquellos pacientes críticos crónicos que no tienen un buen estado nutricional, aquellos pacientes críticos crónicos que no tienen, que tienen comorbilidades también, es importante saber eso, que aquellos pacientes que llegan con alguna comorbilidad, especialmente diabetes e hipertensión, son más probable que evolucionen a PICS, a diferencia de los que no tienen alguna comorbilidad. Entonces, de ahí es de donde surge. Y les comentaba de algunos biomarcadores importantes para detectar PICS. Entonces, antes de checar lo que es la importancia, sería cuestión de también ver qué tan importante es o qué importancia tiene como nutricionistas, como nutriólogos, saber detectar a tiempo este síndrome. ¿Por qué es importante, Itzel? Sí, sobre todo es importante porque, como les comentaba, la evolución, si bien no tanto se puede frenar, se puede atenuar este círculo vicioso que les comentaba de inflamación persistente con el sistema inmunológico. Y el atenuar una respuesta de ese tipo desde inicios o tempranamente puede evitar la evolución a estas condiciones. Entonces, justamente ahí es donde entra el trabajo multidisciplinario, el cual es importantísimo, desde las terapias médicas como la ventilación, que sí requiere muchas veces estos pacientes críticos crónicos, pero una ventilación bien aplicada, que se retire también a su tiempo, que no sea a lo mejor muy, muy prolongada, de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente y de las indicaciones médicas, pero que sean buenas prácticas en ese sentido. Y de ahí entra también la parte de la terapia nutricional, el soporte nutricional, lo cual es indispensable para justamente frenar o atenuar este círculo vicioso, y además de algunos cuidados paliativos que de pronto también son importantes y terapias de recuperación que el paciente muchas veces requiere. Y es importante saber que existe cierta controversia con la edad también. Se dice que los pacientes adultos mayores tienen más propensión a desarrollar PICS, pero nada está escrito. Al final también ha habido algunos casos de pacientes no adultos mayores que desarrollan dichas condiciones.
y tiene que ver más con cómo ingresó a la UCI, cuál fue su estado inicial y qué patología, por supuesto, es la que está presentando. Excelente. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan como terapia nutricional? Recomendaciones, pautas muy precisas que pudiéramos informar aquí a los colegas, que igual estaría padre que nos ayudaran a compartir de una vez que están aquí y que nos pueden apoyar para que puedan escuchar un poquito más sobre este síndrome PICS, que, sea sincero, no lo conocía. Cuando uno no está dentro de una centro de un hospital o de los cuidados intensivos, pues esto no es un tema común, ¿no? Para los nutriólogos, pero sí para aquel que está dentro de esas unidades de cuidados intensivos, pues es algo importante, que a lo mejor también, como es algo nuevo, es algo que se acaba de descubrir, que es algo que han relacionado y que le han nombrado como el síndrome PICS, pues sería bueno mencionarles cuál es una de las recomendaciones Sí, por supuesto, y sobre todo por esta incidencia tan alta que ya llega a tener. Entre el 30 al 50% de los pacientes con enfermedades críticas crónicas evolucionan a PICS. Entonces, pues es un gran número de aquellos pacientes que están ahí. Y de ahí, como les comentaba, uno de los pilares del trabajo multidisciplinario dentro de la terapia, pues es justamente el soporte nutricional. Y en este caso, la intervención es más hacia la parte de nutrición enteral oportuna o precoz, que, bueno, puede ser en las 24 a 48 horas. Pero justamente este tipo de intervenciones se hacen una vez que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, procurando, obviamente, que no haya ninguna contraindicación para el inicio del soporte nutricional, en este caso la nutrición enteral, y que se pueda estar aplicando desde inicios o desde una forma temprana. Ahí es donde radica como la importancia en ese nivel, como de prevención más que nada. Y justamente se prioriza la nutrición enteral como principal vía, siempre y cuando pues el intestino esté funcionante, no haya alguna situación, como les comentaba, de contraindicación propiamente para esta vía. Y en esas instancias, pues procurar, en realidad no hay un consenso que nos diga qué tantas calorías o qué fórmula de estimación es más apropiada, pero pues se ha visto que el trabajo con kilocalorías por kilogramo día funciona bastante bien. Algunas bibliografías documentan que podríamos estar utilizando de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo. En este caso hay que revisar si el paciente inicialmente tiene una obesidad, si el paciente tiene alguna condición como una desnutrición, pues ahí se valora qué tipo de peso se usa para estas situaciones. No es una constante para todos los pacientes. Y al igual hay una importancia muy marcada en el aporte proteico, el cual también se prioriza, utilizando hasta 2 gramos, de 1.2 a 2 gramos, en este caso de los pacientes. Pero es importante revisar de inicio todas las condiciones para poder iniciar el soporte nutricional, y una de ellas es que los pacientes llegan ciertamente con cierto riesgo en ese nivel y pueden desarrollar síndrome de realimentación, por lo cual, pues sí podemos empezar ya con el tratamiento nutricional, pero con cierta cautela para evitar alguna complicación derivada de nuestro trabajo en este caso. Entonces, esa es la principal situación, que actuar oportunamente, que intentemos administrar nutrientes desde etapas tempranas en un paciente que se prevé que a lo mejor es un candidato para poder desarrollar PICS. Y para esto sí hay algunas como luces rojas que nos marcan, y banderas rojas que nos marcan que el paciente podría ser un candidato fuerte para desarrollar PICS justamente, y es entonces donde, en esos pacientes donde principalmente intervenimos, ¿no? Es para eso que se marca el riesgo nutricional desde el principio con algunos tamizajes y algunas evaluaciones que hacemos, el proceso de atención nutricional completo para el paciente. Y obviamente todo en comunicación, en trabajo multidisciplinario en el hospital. Y bueno, de ahí deriva especialmente la nutrición. El control glucémico también es importante, y en general no hay pautas específicas, como les comentaba, de hidratación y de agua. Es más bien sobre la misma patología ir trabajando. Bien, mencionabas sobre unos laboratoriales o algunos, básicamente ahí indicadores bioquímicos que nos da pauta. Como un aspecto preventivo, es importante primero identificar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad crítica crónica.
y aquellos son sobre todo aquellos pacientes que ya tienen más de 14 días en la UCI, como les comentaba. Ahí ya se considera que tiene una CCI, pero adicional a esto, hay que ver si no tiene algún biomarcador propio de PICS, que ya estaría dentro del síndrome clasificado de esa manera. Y justamente vamos a ver. El primer marcador es que esté más de 14 días en la UCI. De ahí la parte inflamatoria se puede medir a través de la proteína C reactiva, teniendo un valor mayor a 5 nanogramos por decilitro. Esa es la parte inflamatoria. La parte de la inmunología, que es la inmunosupresión, la podemos medir por el recuento total de linfocitos, menor a 800 células por milímetro cúbico. Y la parte del catabolismo lo podemos medir por algunas cuestiones incluso antropométricas, que es el porcentaje de pérdida de peso, mayor al 10%, en este caso puede ser mayor al 10% en 6 meses, como un principal indicador de pérdida de peso severa. Otra de las partes donde podemos identificar el catabolismo es a través de el índice creatinina talla, que al final la creatinina es un sustrato que también puede surgir de la degradación de proteínas. Y esto no es más que la creatinina que tiene el paciente entre la creatinina en un pequeño, en percentiles que se ubica la talla del paciente y se ubica qué tanta creatinina debería tener para ese rango. Se hace una división por 100 para sacarlo como porcentaje. La otra valoración que se puede hacer es la albúmina y la prealbúmina. Si bien estas proteínas séricas no son indicadores de desnutrición, son unos marcadores importantes para el pronóstico, en este caso cuando existe inflamación. Entonces, una albúmina menor a 3 gramos por decilitro y prealbúmina menor a 10 miligramos por decilitro también son indicadores propios del catabolismo. Entonces, si se fijan, los 3 factores principales de PICS, que es la inflamación, se mide ya por un cierto factor, la inmunosupresión por otro factor y el catabolismo por algunos otros más que se adicionan para poder tener en cuenta que el paciente verdaderamente curse por este síndrome. Muy bien, está bastante interesante. Aquí sobre todo es identificar a tiempo, eso es lo que nos está pasando como hace muchos años, hace 10 años recuerdo, que era casi un pecado que el nutrióloga, diera soporte nutricio previo a una cirugía. Entonces recuerdo que era así, no, tiene que estar vacío. Entonces, no necesariamente, y bueno, ya hay estrategias para que logre tener una mejor respuesta a la situación que va a enfrentar. En este caso, ya sea una operación o en el caso de un paciente que ya lleva varios días, más de 14 días, en una situación, en un ambiente que también hay otras situaciones alternas como las bacterias que mismas del hospital pueden ocasionar que haya una mayor infección nosocomiales. Justo eso es importante lo que comenta, porque los pacientes con esta condición tienen, se ha visto, es una constante, de hecho, en PICS, que se presenten infecciones nosocomiales y que de alguna manera esto todavía es un añadido a todo el proceso inflamatorio y de inmunología que tiene el paciente. Entonces, por eso les digo, el sistema de defensa se intenta actuar con ese hecho de querer mejorar nuestro estado, pero a la vez ese mismo sistema nos inflama y llega otra vez este proceso inflamatorio que daña la masa muscular y es un círculo vicioso, ¿no? Al final también tiene que ver con algunas células importantes del sistema de defensa, que son las células mieloides, y bueno, es un tema un poquito más adentrado, que no nos da el tiempo para hablar de ello, pero sí tiene que ver con la médula ósea incluso, con cómo nuestro sistema de defensa genera células mieloides y algunos otros factores también de ese estilo. Muy bien, Itzel, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempecito, era una charla amena aquí de unos 10, 20 minutitos que les pueda servir, que es obviamente algo que a los nutriólogos deberemos de estar atentos, a los que se vayan a dedicar al tema de nutrición clínica hospitalaria, pues bueno, es algo que va a ser el pan de cada día, así que pues espero que les haya servido, nos apoyen a compartir y nos vemos a la siguiente transmisión. Gracias, hasta luego.
Buenas noches. Bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.